Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena el buen amigo Juan Tomás, así es. García Díaz. García Díaz. García Díaz. Una persona con una estela de historia en su familia, en la trayectoria familiar, pero que su rol es la especialidad en el sector eléctrico. Así es. Subsecretario de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido, patrón. Fuerza del Pueblo. Bueno, Fuerza Nacional Progresista. Se te fue la luz. La Fuerza Nacional Progresista, que ni es fuerza, ni es nacional, ni es progresista, no, Fuerza del Pueblo. La Fuerza Nacional Progresista está como mapa al lado del gobierno hoy en día. Han entregado a Luis. Dios mío. Bienvenido, Juan Tomás. Muchas gracias, gracias a todos, sobre todo por permitirnos llegar a ese pueblo que en estos momentos tiene tanta necesidad y que espera que nosotros, la parte política, de la mejor manera resolvamos esta situación. Y por qué no, nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, el candidato, llamado por su experiencia y su capacidad a resolver estos problemas. En términos personales y como abogado, ¿qué le pareció ayer la situación que se vivió en los alrededores del Partido de la Liberación Dominicana? Ustedes se desprenden de ese partido y por muchos años la Fuerza del Pueblo o los que están en la Fuerza del Pueblo formaron parte del PLD. Hoy le pasa al PLD, mañana puede pasarle a cualquiera. ¿Se justifica todas estas bombas que tiró la policía? ¿Se justifica? Mira, independientemente de que nosotros, algunos de nosotros, sí, se desprendan del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros entendemos que lo fundamental es el respeto a la Constitución. La Constitución de la República pauta bien claro el derecho a la protesta. Aunque no tengan permiso, como dijo el vocero del PLD. Yo entiendo que una protesta pacífica y una movilización pacífica, una caminata hacia un punto en apoyo a... Entendía que no ameritaba la respuesta en cuanto a la fuerza que se emitió. Fueron, como usted decía bien claro ahorita, varias bombas y estuvo ya premeditado para mí esperar un momento para hacer esto. Pues estaban ahí ya, no hubo que llamarlo, no llegaron de repente, sino estaban ahí, entendía que alguien cometió algún tipo de desliz. Pero ¿quién fue que tomó este tipo de iniciativa? Porque se evidencia que hay una iniciativa, si hacen esto vamos a hacer tal cosa, si se mueven para acá hacemos esto. O sea que hubo un plan, es evidente que se ve con los ojos de la cara. Ahora, ¿quién toma esta iniciativa? ¿El jefe de la policía por su cuenta? Porque ya no tiene que hacerse gracioso con nadie. ¿El ministro de Interior y Policía? ¿Quién? Porque a los otros que estaban marchando no los bombardearon y no tenían permiso tampoco. Mira, a todo esto hay que darle una visión en conjunto. Si bien es cierto que el que tenga algún tipo de hechas debe de... Tiene que responder. Tiene que responder. Claro. También es cierto que cuando un presidente no puede dar una respuesta a las cosas más elementales, como es la alimentación, pues debe darle circo. Y como este no es un gobierno muy creativo, copia de la Roma y no le da pan, sino que le da circo. Entonces esto es parte de un circo que le están dando al pueblo para mitigar el hambre que está pasando. Entonces, este asunto entiendo que es una visión de cómo repuntar y evitar el descenso que existe en las encuestas, en el porcentaje de votación que podría estar mermando considerablemente el presidente de la República, y entonces piensa que dándole este circo él va a ganar de nuevo. O sea, que usted está de acuerdo con el discurso del expresidente Danilo Medina, que es una persecución política. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque las instituciones nuestras están creadas y tienen una base sólida. Y a todo el que se les puede señalar dentro de un ámbito de algún tipo de delito, pues tiene que responder ante él. Siempre
que se le respete el debido proceso y también su condición de inocente hasta que una sentencia definitiva diga lo contrario. Usted tenía una actividad también, una reunión de su comité central. ¿Era el sábado o...? Sí, el sábado el día anterior. en el Me sorprendió, Palacio de Voleibol. Me sorprendió, ¿en el pabellón de voleibol o en El pabellón de o voleibol. de la fama? ¿El pabellón de la fama? No recuerdo porque no soy miembro del comité ok. central y no asistí, pero sé que... En el pabellón de la fama. Me pareció extraño porque vi una publicación donde habían casi 1000 personas y decía un 71%. Entonces, ¿cuántos son el comité central de...? Igual que ustedes. No, pero ni cerca. Yo creo que si se reúne el 100%... Son como 1.400. van a tener que ir al estadio Quiqueya a hacerlo. Pero eso está bien. Son como 1.400. Son muchos, ellos. muchos. Ahora, Entonces, Ustedes son Sí, adelante, eso. Son los ustedes son detalles. 1.350. son... Porque no, ayer, son 1.200 y ellos son porque 1.500. ayer en el periódico también decía que habían 800 de 1.300 y pico. Sí. 1.340, algo así son ustedes también. Son como 1.500, algo No así. sé algo cómo, así. yo Son no sé muchos. cómo es que manejan eso. La verdad es que no tengo el número exacto. Usted no sabe el móvil de esa no lo reunión tengo. que se trató. Bueno, hubieron cosas que se trataron que todavía no han sido publicadas a nosotros y acuérdate que fue prácticamente durante el fin de semana y no ocurrieron acontecimientos que en un momento pues se convirtieron Estaba lleno eso, sí, realmente. en acontecimientos que llamaron la atención a todo el mundo y que obviamente pues una noticia solapa la otra. Usted, al margen del tema eléctrico, usted como abogado, ¿cómo define la actuación del Ministerio Público, su comportamiento, el tema de cómo se manejan los expedientes en algunos medios de comunicación, el tema de que ya se hacen culpables los imputados, aún sin estar debidamente condenados y sin haber sido juzgados, y el tema de que para todo es prisión preventiva? Mira, la verdad es que este Ministerio Público ha descubierto que solicitando una prisión preventiva a los imputados, eso le permite una libertad en la investigación. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. La condición de todo ser humano es la de la libertad hasta que se condene. Entonces, a menos que no sea en flagrante delito, yo entiendo que esa debe ser la última en ponderar. Esto es como si fuese una condena previa o quizás la única condena que lograrán. Ahorita tú decías bien ahí que el Ministerio Público no tiene acostumbrado a expedientes de una gran cantidad de páginas que deben de ser leídas ante el acusado y deben de ser permitido al acusado o a los acusados a defenderla. Y al final, pues, cometen errores. Lo mucho no es fácil de manejar. Sí. Aquí no hay acumulación de pena. Yo entiendo que si se concentraran más en algún delito específico, podrían tener mejores resultados. Y tú le agregas a los demás, pero concéntrate en uno. Pero luce Juan Tomás, que el objetivo es ver en cuál te engancho. O sea, te pongo 4, 5, 6, 7 tipificaciones penales, a ver en cuál yo te agarro y quedas enganchado. Y ahí usted tiene toda la razón, patrón. O sea, es preferible tú hacer robusto un caso en función de un área, de una arista. Y uno lo ve en la justicia norteamericana todos los días, cómo focalizan hacia dónde van a enfilar los cañones. Ahora, el presidente Medina ayer en su alocución, como decía María, refirió que estamos ante un atentado o ante una intentona de cambiar las urnas por tribunales. ¿Usted comparte ese criterio? ¿O su partido? Bueno, ¿qué opina acabo al de respecto? decir, no es una posición del partido. Voy a hablar a términos personales. Acabo de decir que al no poder dar pan dan circo, y esto es para mí un circo. Sí, pero aquí no solamente es circo, porque el circo es para una entretención provisional. El concepto que está planteando Danilo es muy profundo y define, quieren ganar las elecciones en función de otro tipo de elementos.
Mira, Entonces la oposición luce muy dispersa en torno a ese criterio del peligro que se cierne sobre la vida democrática de la nación. acuérdate que Danilo está dando una declaración conforme a su circunstancia, no a las circunstancias de los demás partidos. No necesariamente nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso y entiendo que personalmente que no es así. Lo que sucede es que definitivamente la corrupción ha sido algo que ha estado pululando siempre en el ámbito de todos los gobiernos que han pasado y esto ha seguido dándosele de larga y no hemos tenido realmente resultados concretos que nos permitan eliminar de una vez por todas ese flagelo. Hoy la gente mira como algo negativo la prisión de las personas que están, pero también tiene una parte positiva y es que ya ellos tienen la oportunidad de defender ante los comentarios de muchos dominicanos de que son corruptos. Ellos tienen la oportunidad de defenderse y demostrar que no lo son, siempre que se le respete el debido proceso. Entonces, las declaraciones de Danilo yo no creo que sean las más oportunas ni tampoco que se le apliquen al sistema dominicano. En la República Dominicana se firmó un pacto eléctrico que se desprende de la Estrategia Nacional de Desarrollo, al igual que el pacto por la educación. ¿Cuáles son los puntos que se han cumplido de ese pacto eléctrico y si ha valido la pena a estas alturas? Te comento, como parte del sector eléctrico que he sido durante toda mi vida, de hecho mi ejercicio como profesional lo he dedicado prácticamente en exclusividad al área eléctrica y a la municipal, participando en todo lo que es la legislación en sí. Hemos sido coautores de las leyes, de los reglamentos, coordinador general de todo el sector para la elaboración de los dos reglamentos en materia de energía que hay, que es la 12501, modificada por la 18607, que es la Ley General de Electricidad, y la 5707, que es la Ley de Incentivo a las Energías Renovables. En ese sentido, fuimos al pacto eléctrico del principio y entendimos que no iba a dar ningún tipo de resultado. Al final se llegaron algunos acuerdos, muy jalados por los moños, acuerdos que paradójicamente justo los dos firmantes en representación del partido de gobierno, el PRM, negaron firmar, exponiendo 10 puntos disidentes para poder firmar ese acuerdo, ese pacto. Y al final, eso fue en el 19. Que no se podía ni siquiera consensuar esos puntos que ellos exigieron. Habían puntos como la mejora en el manejo de la sede, menos pérdidas, menos gastos. Que no es lo que está ocurriendo ahora, ahora hay más pérdidas que nunca. Llegamos hacia allá, vamos a llegar hacia allá. Pero paradójicamente los dos que se negaron a firmar fueron los que lo firmaron sin ningún tipo de modificación. Lo que pasa es que ellos no eran... Los dos que se negaron a firmarlo en el 19, luego en el 20. Los dos que se negaron a firmarlo en representación del PRM, que fue el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y el ministro administrativo de la presidencia, el señor Paliza. Fueron los dos que lo firmaron sin ningún tipo de modificación, ni agregándole ni un solo de los 10 puntos que ellos exigían. Ahora, al final, después de ¿cuántos años de gobierno tenemos? 3. Casi 3. Casi 3 años de gobierno. No se ha incluido ni un solo de los puntos, a excepción del aumento de la tarifa. De los 10 que ellos pusieron. De los 10 que ellos pusieron, a excepción del aumento de la tarifa que estaba condicionado al cumplimiento de varios de esos puntos. Obviamente. Por ejemplo, tú decías muy bien, la reducción de pérdida era uno de los puntos que había. la reducción de pérdida era uno de los puntos, la fijación de una tarifa base para poder trabajar en torno a eso y hacer el desmonte del subsidio y la sincerización de la tarifa. Pero paradójicamente... La regulación del cobro era otro de los puntos. O sea, bueno, las pérdidas. Y el desmonte de las pérdidas, también. básicamente las pérdidas que está el cobro. Sí. Paradójicamente, señores, en el año 2020 las pérdidas aumentaron un 32.5% y ojo,
fueron el 37.2% del déficit fiscal del gobierno. O sea, estamos hablando de 1.500 millones de dólares que le costó al Estado Dominicano el mal manejo de la cosa eléctrica, de la industria eléctrica, del hoyo eléctrico, llámenlo como quieran. Tenemos 28.000 millones, casi 24 años de manejo diferente de la industria eléctrica y ya llevamos más de 28.000 millones y todavía estamos hablando prácticamente de los mismos niveles de pérdida de cuando se capitalizó. Entonces, la solución hoy, porque la realidad es que todos entendíamos que a esta altura de juego íbamos a tener un país apagado y en crisis. No se ha adicionado una importante cantidad de kilowatt hora de kilos de generación eléctrica nueva, excepto lo poco de las áreas de energía renovable. ¿Cuál es el futuro inmediato del sector? Una nómina supernumeraria, gastos corrientes en las EDE que ya no aguantan más, prácticamente son inviables las EDE. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué plantea Fuerza del Pueblo hacer con las EDE? Mira, la realidad Porque es ya que Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández acusan un fracaso con el tema de las EDEs. Varios fracasos. ¿Perdón? Acusan varios fracasos. Mira, la realidad es que nosotros conocemos bien el problema que existe en el país. El país está sumergido desde hace 24 años en pérdidas. Estas pérdidas están divididas en dos renglones básicamente, las técnicas y la no Y la financiera, técnica. la administrativa. Sí, pero vamos por partes, vamos a dividirlas en dos. Esas pérdidas se pueden resolver con tecnología. De hecho, cuando estuvimos en la Comisión Nacional de Energía, trabajando en el periodo en que Aristide Fernández Succo fue su director, tuvimos la oportunidad de viajar a Israel, viajar a Brasil, y me llamó poderosamente la atención cómo en Brasil, en 2 años, una empresa resolvió el problema de las pérdidas técnicas y el impago, que era lo que ustedes decían, hablaban del cobro. La no recuperación de efectivo. Exactamente. El CRI. El CRI. Lo resolvieron en 2 años. Y eso fue aplicación de pura tecnología. Inclusive Pero nosotros... ustedes trajeron en ese momento tecnología, trajeron la telemedición. Sí. Trajimos la telemedición y trajimos un demo de cómo. Y era sencillo, un medidor madre que retiraba de un transformador, le distribuía a sus hijos. Y si había una diferencia entre lo que sumaban los que están abajo con el que está arriba, alguien se está robando la luz. Daba una señal. Tú podías hacer muchas cosas con esto. Claro. Y podía inclusive quitarle la luz a ese, o podía socializar el problema. Correcto. Y era la posición mía era socializar el problema, porque siempre hemos dicho que no se puede en los barrios llegar a suspender la luz a uno u otro. Primero, ya esto evitaba que alguien tuviera que ir. Que manualmente se hiciera, podían exacto. Tecnológicamente cortar ya con la luz. tecnología. ¿Cómo se corta el teléfono? Exactamente. Pero yo lo socializaba, en el sentido de que está provocando que se le vayan la luz a los 100 que están al lado. Exacto. Por él. Sí. Entonces, eso provocaba que el gobierno tuviese la obligación de tomar en consideración que era una medida social la de dar energía de manera puntual, no como se hace ahora, un subsidio cruzado en donde yo, que vivo solo, estoy recibiendo un subsidio. No, yo no soy una persona que debería estar recibiendo ese subsidio. Entonces, focalizar los subsidios y medir la energía y eliminar las personas que se las roban y los que no pagan es un asunto de tecnología. Veo que no están haciendo señas. Sí, creo que vamos a tener que volver al tema, porque el tema eléctrico, aunque estamos inmersos en otra cosa, creo que marcará el futuro de este gobierno, el tema eléctrico. Yo entiendo Pero que... Punta Catalina le ha salvado la vida. Ahora se la salvó. Cuando la criticaron tanto, ha sido la salvación. Hablaste, y si me puedo robar un minuto, hablaste de energías renovables. Toda la energía renovable, y somos categóricos en eso, toda la que se ha estado promocionando y diciendo que este gobierno es el que se lleva los lauros de eso, no.
Toda vino del pasado. Es continuidad de Estado. Es continuidad de Estado. Y ya ese trabajo lo había hecho otro gobierno, no este. Ellos lo concluyeron. Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina Sánchez. Bueno, el me quedó, PLD, yo la verdad que y quería hablar Leonel contigo. Fernández, que es el padre de la energía renovable, porque fue quien promovió la ley. Sí, pero Y el se me reglamento. quedó el tema fundamental, que era la situación y hacia dónde está mirando el PRM, el PLD, Fuerza del Pueblo, porque el PRM gana las elecciones. Si siguen divididos en la oposición, no hay duda. Con el gobierno malo, con oposición dividida, se queda. Gracias, Juan Tomás. Póngalo en la agenda para el próximo día, patrón. A ver si la semana Gracias que viene siempre volvemos. para servirle. Estaremos cada Vamos a vez que hacerlo usted lo el requiera. jueves que viene, no este, sino el siguiente. Perfecto. Que usted esté con nosotros. De acuerdo. Para María de los Gracias. Ángeles, para el corredor de Bombas. De la bomba. Jorge Minaya. Para mí un gran placer haber estado con ustedes hoy. Ay, di que-